Buenas tardes, en el día de hoy hablaremos sobre el tema de una joven llamada Malala que tuvo que sufrir ciertos actos machistas. Hoy abarcaremos un taller con una serie de preguntas relacionadas a ello. Bueno, primeramente tenemos que identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretenden cubrir con el problema. Conseguir el derecho básico del estudio para todas las niñas, hacer reconocimiento del valor propio, luchar por nuestros ideales y sueños, sensibilizar acerca de los efectos sociales y económicos de la educación de las niñas y empoderarlas para demandar por el cambio. Asimismo, identificaremos la información con la que se cuenta sobre el problema y elaboramos un listado de lo que ya se conoce sobre el tema. Imposición del régimen talibán sobre la educación, las niñas en Pakistán, limitación a la libre expresión, agresión contra la integridad y la dignidad, abusos, violaciones contra mujeres y niñas de Pakistán. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la historia, haremos una breve descripción de ella. La historia trata sobre el dominio y poder del ejército talibán sobre las mujeres de Pakistán, donde las niñas eran vetadas de la educación básica. Sin embargo, una joven de 15 años llamada Malala decidió rebelarse contra el régimen dictador de los talibanes, para así exigir los derechos básicos de la educación de las niñas. A continuación, realizamos una serie de preguntas en base al texto y a la historia de Malala. Primera, ¿el machismo es un problema de la hora? Segunda, ¿son los hombres acaso más fuertes o poderosos que las mujeres y por qué? ¿La educación es acaso un método más fuerte para pelear contra las injusticias del mundo y por qué? ¿Cuál fue la base para que atentaran contra la vida de Malala? ¿Acaso Malala representaba algún tipo de peligro para el régimen talibán y por qué? ¿Quién era Malala y qué objetivo cumplió? ¿Qué premio ganó Malala y por qué se lo ganó? ¿Cómo las mujeres de cada país pueden acabar con esta desigualdad? ¿El padre de Malala era un ejemplo a seguir y por qué? ¿Por qué crees tú que los talibanes prohíban el derecho a las niñas de estudiar? Para todo esto decidimos investigar 3 tipos de conceptos muy relacionados con la historia. El primer concepto es la educación. La educación es la formación práctica y metodológica en el cual se le suministran herramientas y conocimientos esenciales a un individuo para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Algunas características son que la educación utiliza la comunicación, es gradual y es un derecho. Beneficios de la educación: ayuda a fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades pacíficas. También ayuda al desarrollo sostenible. Bueno, los ideales son metas que representan intereses por los cuales una persona es capaz de dedicar toda su vida con tal de lograrlo. ¿Por qué son importantes los ideales? Los ideales nos motivan para emprender acciones difíciles y que a veces parecen inalcanzables. Si no sueñas, te condenarás a repetirlo de siempre toda tu vida. Cuando tenemos ideales, obtenemos la energía necesaria para llevar a cabo grandes proyectos. ¿Cómo conseguir tus ideales? Tú puedes hacer realidad tus ideales si te atreves a plantear grandes cosas. Te planteas ideales grandes pero posibles. Trazas planes para concretar tus ideales. Sigues adelante con ellos, pase lo que pase. Libertad. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Cuál es el valor de la libertad? Se considera la libertad como un valor ligado a la actividad creadora de pensamientos y de la ciencia con un instrumento para desarrollar y construir el destino, de acuerdo a nuestros ideales. Ser libre es ser positivo, ser seguro, ser empáticos y solidarios y ser decididos. Finalmente, planteamos una hipótesis del problema, cómo se puede resolver o una recomendación. ¿Qué pasaría si el plan de asesinar a Malala se hubiera ejecutado satisfactoriamente? Precisamente no sucedió con Malala, pero sucede cotidianamente y en diversos países del mundo. Miles de mujeres son asesinadas brutalmente a causa de hombres. La problemática del machismo es una ideología que somete a hombres y a mujeres a pensar que el sexo masculino es superior, simplemente por el hecho de ser hombres. No es un tema de la hora, sino desde siempre, y lastimosamente también las mujeres viven sometidas en esa atmósfera de creencia. Para solucionar tal asunto, es importante conocer los derechos fundamentales de la mujer, la unión entre ellas mismas sin importar la edad. Marchar es un método funcional para derribar las ideologías, prejuicios y estereotipos del sexo masculino. Denunciar es una forma útil de gritar lo que nos sucede. Puede ser con la fuerza pública o ir más allá de eso. Me refiero a pedir ayudas a fuentes externas y comunicarle lo que nos pasa. Hacer públicamente
esta problemática es una forma de exigirle al mundo su ayuda.